Cuando yo era joven cristiano en la iglesia, había un corito que cantábamos que decía, como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Dios le contestaba la petición pedida, así quiero yo, contesté la mía, como Jeremías oraba. Y de eso te queremos hablar en el día de hoy, de cómo orar. A labios de una de nuestras maestras proféticas, Rosita Santiago. Rosita. En esta noche, mi nombre es Rosita Santiago, de la Vida Verdadera, los apóstoles Roberto y Judith Comesañas. Bendecido en nombre de Jesús. Voy a leer de dos porciones. Primero voy a leer de Lucas 11, 1, y después voy a brincar a Mateo 6. Y dice, la capción dice, Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Voy a ir a Mateo 6. La versión de Lucas es más corta. Voy a usar la versión de Mateo 6, donde dice, Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No os saquéis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por la razón que traigo esta porción bíblica es que durante la semana pasada, si no me equivoco, entré en Facebook y vi que comenzaron una cadena como de esta oración, ¿verdad? Oren esta oración y esta persona está orando y esta persona está orando. Y pienso que por primera vez me molestó a mi espíritu, porque yo dije, no, esto no es cualquier oración. Esta es una oración modelo que Jesús le dio a sus discípulos. Y con esta oración también viene una responsabilidad, porque nosotros también en esta oración tenemos que hacer ciertas cosas para recibir. Yo digo, ponen eso en Facebook y las personas toman esta oración como una oración común y corriente, ¿no? Hay un pastor, Tim Keller, que es un pastor americano, que dice, esta oración es tan familiar que nosotros ya no la podemos oír, that we can no longer hear it. Pero tiene todo lo que nosotros necesitamos dentro de ella. Esta oración es la oración más conocida, ¿verdad? Más famosa que hay. Es la más repetida.
Y en inglés le dicen the Lord's Prayer, pero yo te digo que deben de conocerla como the Lord's Model Prayer, porque Jesús no oraba esta oración porque Jesús nunca pecó. Él le estaba enseñando, él fue perfecto. So, el apóstol le dijo, enséñanos a orar. Es muy interesante que el apóstol que caminaron con Jesús, que oraron con Jesús, todavía necesitaban aprender a orar. Dice, enséñanos a orar. So, así comienza la oración. Entonces, la oración comienza los primeros versículos, ¿verdad? Antes de entrar a la oración, él comienza diciéndolos a ellos cómo no orar. O sea, cuando nosotros venimos del mundo, venimos con un concepto de cómo orar, ¿verdad? Cómo nos enseñaron a nosotros en el mundo. Y Dios aquí nos enseña un modelo de cómo orar. Y dice, versículo 5 dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, las calles, para que sean vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús estaba hablando aquí acerca de los líderes judíos los fariseos que iban a la sinagoga y ellos oraban a frente para que todo el mundo los viera orando, ¿verdad? Porque si las personas lo veían orando, pues decían, ay, ese es bien espiritual, ese líder es bien espiritual. Pero nadie se puede esconder de Dios. Jesús escudriña los corazones, ¿verdad? Dios escudriña los corazones. So, para ellos, lo que lo estaban mirando, ¿verdad? Estaban pensando que estos líderes eran bien religiosos, estaban bien entregados, eran, wow, they're here praying, they're really, llenos del poder y son bien religiosos, ¿no? Pero Dios le dice que eran hipócritas. Y dice que la hipocresía es una exhibición vacía de religión. Pretender ser lo que no es o creer lo que no se cree. O sea, tú estás pretendiendo ser, ¿ok? Lo que no eres. Y Dios dice, no seas como ellos. Cuando tú ores, tú no ores, no seas un hipócrita. Eso lo podemos ver en esos tiempos y lo podemos ver en estos tiempos. Cuando tú oras, ora con el corazón recto ante Dios. Y no dice que no podemos orar en las calles. No dice que no podemos orar en público. Porque si lo traemos en estos días, se hacen campañas, ¿verdad? Y oran por las personas. Las personas son sanas, las personas son salvas, Si no es que oremos con la intención correcta, con un corazón recto, con un corazón puro, not for a show, porque Dios conoce tu intención. Y Él le dice aquí que ellos van a tener su recompensa. ¿Qué recompensa van a tener ellos? Pues the people believe que ellos son sinceros, la admiración de la gente, ¿verdad? Pero de Dios no van a recibir nada, porque Dios sabe que ellos están siendo hipócritas. So, nuestra intención tiene que ser recta ante Dios. Y lo triste que es cuando una persona, hasta en nuestra vida personal, personas que han venido, ¿verdad? Y han sido hipócritas con nosotros. Right? Es que no tienen the right sentimiento hacia nosotros. God will bring it to the light. Dios lo va a traer, pero también te va a traer a ti a la luz. Si tú estás parado en un templo
Si tú estás en una tarima, si tú estás diciendo holy, holy, ¿verdad? Y orando y clamando y gritando para que el mundo te vea, si tú no eres real ante Dios, también Dios te llama hipócrita. So, sé sincero ante Dios, porque la recompensa que vas a recibir es del hombre y la del hombre no vale nada. Dice versículo 6, perdonando. Dice Mateo 23, 27. Comparanza, él dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. And they call it whitewash. O sea, ellos pintaban the tombs en blanco para que se vieran bonitas. And they were just whitewashing, porque lo abajo estaba feo, ¿verdad? Y por encima estaba blanco y bello. So he's comparing them, like, tú te ves blanco y te ves limpio y te ves lindo, pero por dentro tú estás podrido. ¿Ok? So Jesús condena a los líderes religiosos, the Jewish faith, y así que les refiere a ellos, whitewash. Yo no quisiera que Jesús se refiriera a mí como un whitewash. Yo quiero que cuando Dios me mire, what he sees is what he gets. ¿Verdad? Como me dijo una vez, amo tu corazón porque es transparente. And he knows what's inside of me. So según me ve a mí, te ve a ti. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Aposento, tu casa, tu habitación. Tú sabes, en tu aposento, en tu lugar secreto no puede entrar todo el mundo. Right? Tu lugar secreto entra quien tú dejes que entre. Y él dice, entra ahí, donde nadie te va a ver, donde nadie te va a escuchar. Entra ahí y habla conmigo. Y yo no sé ustedes, pero a veces the best time en la presencia de Dios es cuando tú entras en tu lugar secreto y tú hablas con Dios, le ora a Dios, clamas con Dios, y eso es un momento tan personal entre tú y Dios. Y él dice, Padre que está en secreto, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. O sea, a lo mejor nadie te va a ver obviamente nadie te va a ver en tu lugar secreto, pero Dios sí. Dios sabe quién tú eres y que en tu lugar secreto tú tienes esa intimidad con Él. En ese lugar secreto Él ve que tú eres pura con Él, que tú no eres hipócrita con Él. Y el tiempo que tú pasas con Él, lo que tú le pidas a Él, Él te va a recompensar en público. Y nadie nos puede recompensar como el Señor. Él no va a hacer brillar en público. Él no va a usar en público. Él va a ver que lo que tú le pediste, lo vas a ver tú y lo va a ver el público. So, tu recompensa viene de Dios. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones es you repeat and repeat and repeat and repeat. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y you can't help but pensar ¿verdad? De la iglesia católica donde repiten y repiten y repiten y repiten. Y cuando tú repites y tú repites y tú repites, como que it comes to the point como que ya tú le pierdes, ¿verdad? The meaning of it. Y Dios dice, that's not how I want you to pray.
Es más, repetición es oración. Porque oración es hablar con Dios. Y hablar con Dios es otro nivel, pero como yo tengo una conversación con una de ustedes o con alguien, pues vamos a hablar y no te voy a repetir lo mismo 25 veces. Porque ya eso no es una conversación, es una repetición, ¿verdad? Y con Dios nosotros tenemos the gift que podemos hablar con Él. Y be honest, Y dice que por su palabrería serán oídos. O sea, si tú piensas que si tú vienes a la presencia de Dios, estás repitiendo, estás repitiendo, estás repitiendo, estás repitiendo, y tú piensas que Dios te está escuchando, it's not. Dice que no, por su palabrería serán oídos. O sea, si tú vas a venir con mi presencia con tanta palabrería, because that's the way you think que yo te voy a escuchar, you're wrong. Yo quiero que tú vengas a mi presencia y tengas una conversación conmigo. And don't tell me lo que tú quieres que yo oiga. Tell me what's in here, en tu corazón, dentro de ti. Acércate al trono de la gracia, con fe, con confianza. Bendecido Dios. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de estas cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando nosotros oramos los martes, ¿verdad? Y oramos, una de las cosas que le decimos al Señor, sabemos que tú conoces nuestra necesidad antes que te la pidamos. Nosotros sabemos eso. Él no dice que no se lo pida, right? Él no está diciendo que no se lo pida, but don't repeat and repeat and repeat and repeat, que es lo único que tú le vas a decir a Dios en su conversación. Señor, necesito un carro, necesito un carro, necesito un carro, necesito un carro. Entonces, esa oración es bien limitada. It's just, Señor, vengo ante ti, tú sabes que yo necesito un carro, pues Señor, te presento mi necesidad de mi carro. No que voy a estar en la presencia de Dios toda una hora pidiendo un carro. O Señor, forgive me, toda la hora voy a estar con lo mismo. Cuando Catholic churches, cuando van y hablan con el cura y dice pecado, le dicen, say 150 Hail Marys. Vete 20 Hail Marys y no sé qué otras oraciones, repítelas 20 veces, so you could be forgiven. No. It doesn't work that way. Ahora comienza como Dios, es que Jesús dice que debemos orar. Ya dice lo que no debemos de hacer. No debemos de ser hipócritas. No debemos de orar al frente para que todo el mundo nos vea. Obviamente tenemos, como dije, que vamos a orar. Pero esto es algo diferente. Es orar para exhibirnos, para que vernos como más holy than thou. Que somos bien súper espirituales. No. Dice que entremos al aposento alto, al lugar secreto con Dios. Dice que no repitamos, porque Él sabe de la necesidad que tenemos. ¿Verdad? Esas son las cosas que Él dice que no hagamos antes de orar. Bendecido Dios. Ahora comienza a decir cómo debemos orar. Y por esto pienso que para mí se me hizo importante porque esta oración no es para todo el mundo. O sea, la ponen para que todo el mundo la diga, pero esta oración Él la dio para los hijos de Dios. Verá cómo comienza. Padre nuestro. Y no todo el mundo puede decir a Él, Padre nuestro. Lo que le podemos decir a Padre, a Dios, somos sus hijos. ¿Verdad? Porque comienza la oración, Padre es una relación. Right? Es una relación con su pueblo, porque no dice Padre mío.
Dice, Padre nuestro. Y aquí vemos, bendecido Dios, que para venir a Cristo, a decirle Padre a Dios, nosotros tenemos que venir a hacer el paso de confesión, venir a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, right? Tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que creer que Él es Hijo de Dios y tenemos que confesar. Porque solamente a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, limpiar con su sangre preciosa nos limpia y es entonces become hijos de Dios. Y yo sé que eso no le cae bien a todo el mundo y más si no le está sirviendo al Señor. Porque toda mi vida, por lo menos yo me crié, aunque no iba mucho a la iglesia, le voy a decir la verdad, pero mis tías eran muy católicas y todo, pienso que la humanidad es enseñada que God is your father, que Dios es tu padre, pero la palabra dice que es nuestro creador. Para ser su hijo, nosotros tenemos que ser adoptados, y esa adopción viene a través de la relación con el hijo. Bendecido Dios. Dice, y la adopción, mira, la adopción, perdonando, estoy buscando el versículo que lo escribí. Bendecido Dios. Adopción. Las personas dicen, no, nosotros somos hijos de Él. La palabra nos enseña que nosotros somos adoptados. Y voy a traerlo al ejemplo de la adopción terrenal. Un ejemplo de un padre, ¿verdad? Terrenal. Si una señora se casa, ya que este padre se casa, ella tiene hijos, si se casan, yo personalmente conozco muchos, he conocido bastantes padrastros, lo que no se llaman padrastros, ¿verdad? Porque no son los padres no es el papá de los hijos de la esposa, pero es padrastro porque lo está criando. ¿Ok? So, ese hijo, esa criatura está siendo criada por ese hombre como si fuese hijo de él. ¿Ok? Y si tú le preguntas a muchos que han tenido un buen padrastro, ese padrastro para ellos son el mejor papá del mundo. Y le dicen papá. Y él le dice hijo a ese muchacho. Y lo cría como un hijo. Pero fíjese, según nosotros tenemos que venir somos adoptados por Dios. Eso está en Gálatas 4. Ahora que lo escribí, perdonando. Según nosotros tenemos que venir a Cristo, ellos también terrenalmente, fíjese, para esa criatura ser reconocida como ese hijo que él dice que es de él y lo trata, ellos tienen que pasar por un proceso de adopción. O sea, que de la misma manera que terrenalmente la ley no reconoce a ese hijo que es solamente siendo criado, Dios no nos reconoce como hijos hasta que no nos adopta cuando venimos a través de Jesús. ¿Verdad? Solo tiene que pasar por un proceso de adopción. Un juez tiene que firmar esos papeles para aprobar esa adopción. Entonces, ese hijo que él crió, entonces viene a ser su hijo con todos los derechos. Así nosotros, a través de Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús, aceptamos a Jesús, pues entonces nos convertimos en hijos de Dios y tenemos el derecho de decirle Padre. And that's why I think me chocó cuando lo vi en Facebook, que para que todo el mundo repitiera esta oración, cuando muchos que la van a repetir no son hijos de Dios. Tienen que primero venir, aceptar a Jesús, y si quieren
I don't want to take so much time, pero hace como 2 semanas atrás, nuestra hermana Sandra Oquendo dio, como decimos, Salvation 101, el paso de salvación, que lo pueden buscar, siéntense y escúchenlo, para que ustedes vean de la manera bien sencilla y simple que ella lo explicó, para que ustedes puedan aceptar a Jesús, asegurarse de su salvación y ahí entonces ser hijos de Dios. Y por eso esta oración modelo es para nosotros los hijos, porque ese beneficio es para nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús. Y solamente por la gracia, solamente por el sacrificio de Jesús es que tenemos este beneficio. Solo estamos comenzando la oración es reconociendo quién es Él, que Él es nuestro Padre. Y qué lindo poder acercarnos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí comienza reconociendo que Él es el Padre, como adoración a Él, reconociendo, santificando sea tu nombre, santificado sea tu nombre. We can't sanctify God any more than He is. ¿Verdad? Ya is sanctified, pero nosotros we praise Him and we just sanctified and we worship Him and we know His greatness. Bendecido sea el nombre de Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Solo Él, Dios, para el que esté preguntando, se dice, He had a fatherly traits con la humanidad. He loved la humanidad. Como un padre ama a los hijos, también Dios amó su creación. Y por eso mandó a su hijo para morir por nosotros. So, aunque you weren't his son or his child, he still loved you. And that's why he sent his son. Por eso mandó a su hijo. Para que entonces tú pudieras acercarte a él como un hijo, hablándole a su padre. Y dice versículo 10. ¿Y cómo vamos a santificar su nombre? Miren, our goal should be que toda la humanidad venga a conocer a Jesús, a Dios como Padre. To live the life and we praise and worship Him so we could bring people could see, ¿verdad? Who God is. Y no nos dice que oremos a nadie más. No a Pedro, no a Juan, no a María, no sé cómo no me crea, ¿verdad? No sé a cuáles otros nombres. A ninguna deidad, a nadie. Solamente venir al Padre. That's it. Al Padre hay que se ora. Dice versículo 10. Venga y hágase tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase su voluntad. Estamos orando que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo como en el cielo. Que venga tu reino. O sea, total submission a Dios. Y aquí vemos otra vez que se haga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida? Que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. You know? Aceptar al Señor, buscar, predicar, apartarnos, ¿no? De las cosas y mundanas, ¿no? Y que vivamos de acuerdo a su santa y divina voluntad, que es apartarnos, servirle a Él y predicarle el Evangelio. Dice, como que se haga según en el cielo como en la tierra. Un momentito, because I'm a little bit, nuestro deseo es que se haga la voluntad de Dios. Y no todo el mundo que va a decir esta oración va a ser la voluntad de Dios. Solamente el que conoce a Dios, el que le está sirviendo al Señor, es el que va a querer hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. So, las personas que no le sirven al Señor y que están repitiendo esto,
It doesn't mean anything to them. No la entienden. No saben ni cuál es la voluntad de Dios porque están viviendo en su voluntad. Solamente la están repitiendo. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. You know, I heard a preacher say que este versículo de esta oración se está haciendo mucho más cierta hoy en día, que estamos bien cerca de estar orando esto more por los tiempos que estamos viviendo. Por aquí lo que le estamos diciendo es reconociendo que todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Y Él quiere que, como dice en Hebreos 4:16, acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cual sea nuestra necesidad. El pan, pues, referente a alimento, pero ¿cuál es tu necesidad en este día? When you get up tomorrow, ¿cuál es tu necesidad? Y decirle al Señor, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que yo necesite hoy, dámelo hoy. Whatever you need is. Bendecido sea el Señor, porque ahí estamos reconociendo que si tenemos alguna necesidad, Él es quien la puede suplir. And we just have to go to Him, como nuestros hijos, ¿verdad? Cuando necesitan algo, vienen a nosotros. Y me estaba riendo porque había un pastor que estaba predicando de eso y dijo, pues como cuando mis hijos llegan de la escuela, ellos abren la puerta y corren al refrigerador y se comen todo lo que se puedan comer. Whatever they wanted on that day, it was there, you know. So, así es Dios. Whatever we need, lo que nosotros necesitemos, se lo pedimos pedir porque Él lo tiene. Él lo tiene para nosotros. Versículo 11. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. This I love. Because nosotros se nos hace más fácil pedir perdón que perdonar. ¿Verdad? Y aquí nosotros él está diciendo, perdona mis deudas. ¿Ok? Lo que sins es acá en inglés. Nuestras deudas puede ser una deuda financiera, ¿verdad? Nosotros teníamos una deuda y Jesús la pagó por nosotros al morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? De nuestro pecado. Y hoy en día, por hoy, nosotros no somos perfectos. Nosotros podemos pecar. Nosotros podemos caer. Dice John dice que if you say que tú no tienes sins, you lie. Dice en 1 Juan 4:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. So, si nosotros le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras deudas, whatever we have done, nosotros también tenemos que perdonar a quien nos hace algo. Porque aquí dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 18:21, Pedro le dice, y quiero leer porque estaba pensando en este versículo, de un deudor. En Mateo 18:21, Pedro le pregunta a Jesús si cuántas veces tenemos que perdonar. That's a good one, ¿verdad? Esa está buena. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y Él le dice, 7 veces. ¿Cómo cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7.
Eso es nada. Él le puso un número. Y Dios le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 60 veces 7. Okay? So, you cannot say this prayer si tú no estás dispuesto a perdonar. Tú vas a recibir el perdón de tus pecados, pero estás dispuesto tú a perdonar. Tú tienes que perdonar, porque de lo que tú recibiste, tú tienes que dar. Y quiero leer el resto porque se trata de un deudor y nos enseña de qué es recibir misericordia y no darla. ¿Qué es recibir perdón y no darlo? Hay una consecuencia. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a su hijo y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Pero hasta la mujer y los hijos iban ahí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló una de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. So, cuando tú pidas perdón, recuerda que tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. ¿Verdad? Es más fácil decirlo, ¿verdad?, que hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Bendecido Dios, porque mire, mucho más que eso, Dios nos ha perdonado a nosotros. Y mucho más que eso, nos va a seguir perdonando. Porque si tú vienes con un corazón contrito y humillado y arrepentido, y tú vienes a Dios y le dices, Señor, yo sé que yo pequé contra ti, perdóname. Dios te mira a través de la sangre de Jesús y te perdona. So, si tú quieres esa misericordia, tú tienes que dar esa misericordia. Es muy difícil para un ser humano, pero para nosotros los hijos de Dios que recibimos esa bendición del perdón, ese regalo de perdón, entonces tú lo tienes que dar también. Y le aseguro que esta semana el Señor me ministró por una ofensa que alguien me hizo muchos años atrás, y estaba hablando con una persona, y al hablar con esa persona entendí que todavía yo no la había perdonado totalmente, y más cuando viene de una persona cristiana para mí. And God reminded me, I forgave you, you have to forgive that person. Y recuerda que el perdón no es para esa persona, el perdón te liberta a ti, te da paz a ti, no a la persona, a ti, porque lo más importante es que tú estés bien con Dios, con Dios. So, perdona para que seas perdonado. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Dios no nos mete en tentación, bendecido Dios. Pero sí la tentación puede venir a nuestras vidas. Dice, deliver from temptation. Hay 3 tentaciones. Está el mundo, ¿verdad? Que el mundo está indiferente a todo y en contra de todo lo que Dios es. Y está esa tentación de estar con las personas, hacerlo del mundo. Right? Te puede venir esa tentación. Está la tentación del flesh, de la carne. ¿Ok? Todo lo que sea de la carne, inmoralidad sexual, pasiones, ¿verdad? Gluttony, todo lo que sea de la carne. Entonces está también el diablo, que es un personal enemy, es nuestro enemigo personal, que va a tratar de que nosotros caigamos en tentación. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Si tú sabes que algo te tenta, no vayas, no lo hagas. Si un programa, si ciertos programas, ciertas cosas, cierta literatura, lo que sea que tú sabes que es de tentación para tu vida, pues mira, avoid esa situación. Mantente lejos de esa situación. Si tú sabes que estar con ciertas personas te sacan del camino de Dios, avoid estar con esas personas. Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Ok? Dios dice, ¿verdad? No ha sobrevivido. 1 Corintios 10:13 dice, no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. O sea, pues nosotros, las tentaciones de nosotros son humanas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. So, él reconoce que va a venir, ¿verdad? Tentación que humanamente vamos a tener. Pero Él no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, que Él no nos va a dar más than what we could handle, como decimos siempre. ¿Okay? Sino que dará, ¿sabe? Él nos va a dar la herramienta, Él nos va a dar la salida. Juntamente con la tentación, viene la tentación, pero juntamente viene la salida. Eso quiere decir que nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos a caer en la tentación o si vamos a coger la salida que Dios nos da. That's what it says. Right? So, está en nosotros que nosotros nos mantengamos íntegros como cristianos. Nuestra integridad. Que digamos, ok, esto me tienta y podemos venir a Dios y decirle, Señor, I've been tempted. Mi carne se ha levantado. Estoy siendo tentada. Estoy casi por caer. Estoy casi que me voy, que estoy por un hilito, Señor. Y el Señor te dice, pero yo te doy la salida. Yo te he dado la salida. Y cuando estamos tentados, mire, ¿cuál es lo primero que debemos de hacer? Caer de rodillas y orar. Y venir al Señor y decir, help me en esta situación, Señor. ¿Verdad? Y Él nos prepara. El diablo tentó a Jesús y Jesús mantuvo su integridad. Él tentó a Jesús y no pudo lograr que Jesús, ¿verdad? Cayera en pecado, ¿no? Él no pudo. Jesús lo venció. So, Jesús lo venció, nosotros lo podemos vencer. ¿Por qué? Porque como Él fue tentado, Él entiende nuestra tentación. No hay ninguna situación que nosotros pasemos en esta vida que Jesús no la entienda. Y por eso podemos venir al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Dice, y le das el poder, dice, líbranos del mal. Y aquí el Señor lo dice, yo te libro, yo te voy a dar la salida para que tú seas librado del mal. Bendecido Dios. Y del mal, de cualquier otro mal que pueda venir.
a tu vida, ¿verdad? Porque nosotros, we don't know lo que en inglés dicen what tomorrow is going to bring, ¿ok? Todo día trae su afán y todo día trae su como decimos en Puerto Rico, something, trae algo. Pero Dios nos libra del mal. Y ella reconoce y dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Cubrió todo. Ayer cubrió todo de Dios. So, con esta corta enseñanza o exhortación es que sé sincero ante Dios. Sé sincero ante Dios. Que tu vida personal, que tu vida relacional con Dios, que tu vida de oración, que quien tú seas afuera, seas la persona en tu casa y viceversa. Que no seas hipócrita. ¿Ok? Y que te acerques al trono de la gracia y hagas esta oración. Esta oración es muy corta, si vamos a ver. Desde la palabra nos enseña que a veces Jesús está orando por un largo tiempo. O sea, vamos a ver momentos en que vamos a tener oraciones cortas y oraciones largas, ¿verdad? Pero ven al trono de la gracia y sigue estos pasos. Honra a Dios con tu vida. Sé sincero, porque Dios nos ha regalado tremenda herencia, ¿verdad? Cuando un hijo es adoptado terrenalmente, ese hijo, en la ley romana, cuando alguien era adoptado, ese hijo no era menos que los hijos biológicos. Eran vistos igual que un hijo biológico. Y al ser visto igual como un hijo biológico porque fue adoptado, so becomes un hijo, legalmente, pues ese hijo está, puede, la herencia, sea herencia, todo lo que haya, es de él también, because he became the son. Así nosotros también. Así nosotros también. Tenemos tremenda herencia en el Señor. So, no repita esta oración como un papagayo, sino dale la importancia que esta oración tiene. Con eso los dejo. El Señor los bendiga. Bendito sea el Señor. Bien, amados, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Estamos confiados que Dios te ministró. Edifica tu vida de oración. Amén. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.